todas las personas a este evento de lanzamiento de la observación electoral de autoridades locales 2023. Hoy, como hacemos desde hace ya 16 años, nos reunimos para dar apertura al proceso de observación de una de las elecciones que calificamos desde la misión de observación electoral como de las más importantes y difíciles que tenemos en Colombia. En esta oportunidad queremos agradecer al Consejo Nacional Electoral por prestarnos su casa para hacer este evento de presentación pública de la observación electoral 2023. Igualmente agradecemos a nuestros aliados de la cooperación internacional, son fundamentales para este ejercicio de observación electoral, a la Fundación Konrad Adenauer, a la Embajada de Suecia, quien nos acompaña desde que esto inició hace 16 años, a la Embajada del Reino Unido, a CIVIC, al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Muy especialmente agradecemos la presencia de las 34 regionales, de las 34 coordinaciones regionales que en representación de más de 550 organizaciones hacen presencia hoy en este auditorio. Son ellas quienes hacen la observación electoral en cada uno de los territorios. Queremos agradecer primero y resaltar la labor de la misión de observación electoral que ha venido ejerciendo durante los últimos 16 años, que en cabeza de su directora, la doctora Alejandra Barrios, ayudando para que tengamos cada vez unas elecciones más transparentes y con mayores garantías para la ciudadanía, verificando el estricto cumplimiento de la ley electoral y haciendo un acompañamiento neutro, eficaz y desinteresado al servicio de la democracia. Es importante el papel que juegan dentro del sistema, que sin duda ha ayudado a superar barreras para diferentes grupos poblacionales, especialmente algunos que tienen problemas para participar en la fiesta electoral. Gracias al proceso de observación de la MOE como movimiento ciudadano, nos permite como organización electoral desarrollar las políticas y acciones institucionales necesarias para avanzar en la integridad y la transparencia de los procesos electorales. Colombia es un país con una gran trayectoria democrática, tal vez el más estable de la región. Su sistema presidencial, caracterizado por la separación de poderes en 3 ramas del poder público, con órganos de control y órganos electorales, genera un sistema de pesos y contrapesos en la democracia que produce un importante grado de confianza en la ciudadanía, en el funcionamiento de sus instituciones y especialmente, por supuesto, alrededor del sistema electoral. En el marco de las garantías que ha desarrollado el país históricamente, podemos destacar que a principios del siglo XX, recordemos que en el año 1936 se instauró el voto universal, el sufragio universal para todos los hombres mayores de 21 años y posteriormente, con ocasión del plebiscito del 57 en el gobierno de Rojas Pinilla, se permitió igualmente el voto para las mujeres. En este contexto, el órgano electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral ha logrado a través de su historia consolidar durante 103 años, comprendidos entre enero de 1888 y la vigencia de la Constitución del 91, el Gran Consejo Electoral, la Corte Electoral y el Consejo Nacional Electoral. 3 nombres distintos, pero un solo organismo que viene desarrollando una importante labor administrativa y normativa en beneficio del sistema.
desempeñando funciones de gran trascendencia, tanto para los partidos y movimientos ciudadanos, con el firme propósito de seguir construyendo confianza en nuestra democracia. El Consejo Nacional Electoral juega un papel trascendental en las elecciones del país y, por supuesto, las del 2023 no van a ser la excepción. Es por eso que estamos preparándonos desde ya para ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, así como velar por el cumplimiento de las normas y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías para los ciudadanos. Es importante que tanto los partidos o movimientos como los grupos significativos de ciudadanos, votantes y ciudadanía conozcan las garantías que tendrán durante el proceso electoral y que tengan conocimiento que hay un organismo ejerciendo vigilancia y control para evitar precisamente fallas y delitos electorales. En este momento, el país requiere, por supuesto, unas elecciones donde no tengamos incertidumbre, sino por el contrario, donde impere la ley y la confianza en la democracia. Reiteramos nuestro compromiso de realizar un control juicioso, minucioso en la prevención de cualquier irregularidad que pueda afectar el desarrollo electoral. Aquí hay que advertir que desafortunadamente hemos tenido, a pesar del ejercicio de pesos y contrapesos, múltiples problemas en las elecciones, de diferente índole. Lo importante es saber que hay un sistema también que se alimenta de la participación ciudadana. Aquí estamos nosotros, en el Consejo Nacional Electoral, tratando de tener el mayor control frente a las elecciones, la registraduría implementando las normas y poniendo en ejecución dichas normas para que se puedan dar unas elecciones tranquilas y transparentes, con todas las garantías. Y por el lado de la ciudadanía, la MOE, que permanentemente está advirtiendo riesgos para que previamente se tomen acciones y se corrijan. Y si desafortunadamente, pese a las advertencias y pese a los controles, hay situaciones que afectan las elecciones o delitos, pues obviamente también tenemos todas las herramientas para actuar, investigar y sancionar a quienes incurran en alguno de ellos. Es importante para que el sistema funcione, que cada uno de quienes hacemos parte, pues cumplamos, digamos, con lo previsto. Yo quiero resaltar por eso la importancia de la misión de observación electoral durante todos estos años, que le ha permitido a las diferentes instituciones que hacen parte del sistema, al gobierno nacional, en cabeza de quien estuviera, a los organismos de control, a la fiscalía, a la policía, en fin, por supuesto a las autoridades electorales. Desde el Consejo Nacional Electoral tenemos grandes retos previstos de cara al nuevo proceso electoral. Cumplir a cabalidad con lo ordenado por el Consejo de Estado, en lo relacionado con la organización en cabeza del Consejo Nacional Electoral, quien sea la propietaria del software de escrutinio desde y para el Estado, que permita una completa y transparente trazabilidad de la jornada electoral. De igual forma, tiene que ser el Consejo Nacional Electoral quien realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera para la vigilancia y control del aplicativo. Pero es importante, para poder cumplir con esta labor, que el Consejo Nacional Electoral tenga la independencia que en lo formal lo tiene, pero en la práctica no. Nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que tiene una independencia administrativa y financiera en lo formal, pero en la realidad depende mucho de la registraduría. Estamos trabajando para tener esa independencia. Es necesario en el ejercicio de pesos y contrapesos,
en las funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral, buscar esta independencia y darle además fortalecimiento, capacidad de acción con herramientas claras que lo pueda dotar para hacerlo mucho más eficiente, mucho más rápido, que pueda darle mayores respuestas a la ciudadanía, desconcentrar también sus funciones, teniendo una representación territorial. Es importante que el Consejo Nacional Electoral piense, como lo pudimos expresar ayer en el Congreso de la República, en tener un cuerpo de investigación técnica, un cuerpo de policía judicial, que pueda ir a campo, que pueda estar ante la advertencia, por ejemplo, de un financiamiento ilegal, de un financiamiento que tenga la posibilidad, no de esperar, como ocurre en la práctica, que envíen los informes los gerentes y los candidatos, sino que podamos ir al sitio, que podamos ir al terreno, que podamos ir y tener las herramientas para verificar lo que está pasando. El Consejo Nacional Electoral es un órgano que por supuesto tiene que darle un mayor resultado a la ciudadanía, pero necesitamos las herramientas apropiadas. Dotarlo de esas herramientas es fundamental y aquí la ayuda de la MOE, de la comunidad internacional, de la ONU y en general de los colombianos para que por supuesto tengamos una respuesta positiva en los trámites que hay en este momento en el Congreso de la República, nos permita contar con este fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral para responder de una manera mucho más eficiente en ese proceso de consolidación de confianza con la ciudadanía, con los colombianos y con la comunidad internacional para bien de la democracia nuestra y del hemisferio. Mil y mil gracias. A mí me han pedido hablar brevemente de los retos para la participación de las mujeres en la política y en la violencia contra sus liderazgos. Será sorprendente que sea justo un hombre hablando de estos temas. Creo que aquí hay muchas mujeres que lo podrían hacer mucho mejor que yo, a veces lamentablemente también por experiencia propia, pero Alejandra, acepto el reto y voy a compartir unas pocas perspectivas de la casa. Primero decirles que eso no es un fenómeno que se limita a Colombia. Si yo hago la autocrítica y veo Alemania, hoy en día tenemos en el Bundestag, en el Parlamento alemán, solamente un 35% de participación de mujeres o congresistas que son mujeres. Y de los 29 secretarios de Estado que son viceministros en Alemania, de los 29 solamente 4 son mujeres. Perdón, eso fue en 2018 bajo el liderazgo de Angela Merkel todavía, cuando todo el mundo estaba viendo a Alemania, el liderazgo femenino, la canciller, pero después si uno ve como la segunda fila, pues los viceministros solamente un 11% eran mujeres. Viendo el pasado, cuando Alemania empezó con el primer parlamento en 49 después de la Segunda Guerra Mundial, eran solamente 7% de los congresistas que eran mujeres. Entonces también pues ven ustedes que tomamos 60 años para movernos de 7% a 35% hoy en día, o sea que se ve que en la historia poco a poco se cierran las brechas, pero todavía queda mucho camino por andar. Y creo que estamos viendo lo mismo en muchos países y aquí también en Colombia. En Colombia, si empezamos con el Congreso, hoy en día el nuevo Congreso tiene más o menos 30% de congresistas, de mujeres. Si vamos al nivel de las alcaldías, son solamente 11% que son alcaldesas, o sea que solamente 121 alcaldesas en todos los 1.102 municipios o alcaldías. Y incluso si nos centramos en el gobierno nacional que tiene ese discurso, ¿no?, de igualdad de género, salió justo hoy, no sé si se han dado cuenta, un artículo interesante en La Silla Vacía, que sí contamos con un gabinete totalmente paritario, pero en los nombramientos no ministeriales la participación femenina no alcanza ni el 30%. Solo 10 de 37 viceministros actuales son mujeres, y de los 89 cargos más relevantes del gobierno actual, solo 23 son mujeres. Vale la pena también leer este artículo. Y eso también creo que es el primer aprendizaje. Tenemos que ir mucho más allá de los discursos, hay que trabajar.
cada uno en su entorno, en su contexto, en su organización, y creo que también toca hacia autocrítica. Si yo veo, por ejemplo, la misma CAS de los directores, las directoras en América Latina, también alcanzamos apenas 30%, y así si vamos y nos movemos al sector económico, las empresas, pues hablando pues aquí, creo que en las embajadas, al menos en el servicio diplomático alemán, son muchos embajadores, pocas embajadoras. Hace poco llegó una embajadora alemana que es nueva aquí. Creo que si vemos, ya que también contento aquí con la alianza de la embajada de Suecia, Suecia es un buen ejemplo. Ahí ellos están mucho más avanzados, cuentan con muchas mujeres en todos los sectores, en la política, en el sector económico. Y pues no será casualidad que justo los países nórdicos como Suecia también son los líderes en el índice de desarrollo humano. O sea, uno no sabe si es por las mujeres, la participación de las mujeres que sean más desarrollado, o sea por el desarrollo que haya más mujeres, pero hay una clara correlación y creo que eso es importante mencionarlo también. Justo la MOA, como tú ya mencionaste, hizo esta encuesta sobre la violencia política en las candidaturas al Congreso en 2022. Respecto a las mujeres, fue muy chocante leyendo que la tercera parte de las candidatas ha sufrido violencia sexual durante la campaña. Eso incluye distintos patrones, mecanismos de violencia sexual, sea psicológica o física o difamación en las redes. En la CAS estamos muy convencidos que el papel de la educación y la capacitación es clave para fortalecer una cultura de igualdad de género. Sin duda es muy importante el fortalecimiento del liderazgo político de la mujer. En este sentido hemos trabajado juntos con la MOE en cartillas, en manuales para candidatas, para que también lleguen a estos puestos de decisión, a puestos de poder. También tenemos en la CAS un programa para mujeres jóvenes que quieren incidir en la política. Pero yo creo también que hay que crear una red de actores que quieren romper estos patrones de comportamiento tradicionales y forjar una cultura de igualdad en nuestras instituciones y sociedades. Estas redes no se pueden limitar solamente al mundo femenino. Yo creo que son muchos aliados, son muchos los hombres que también quieren cambiar patrones machistas y cerrar estas brechas y desigualdades. Y en este sentido solamente les quiero dejar el mensaje que en cuanto al mundo político electoral, la CAS va a seguir trabajando de la mano con la MOA y todos los aliados aquí en la sala para cerrar estas brechas. Muchísimas gracias. Las poblaciones históricamente discriminadas deben ser atendidas de manera urgente, no solamente por la sociedad y el Estado que han ido avanzando a través del reclamo ante las entidades jurisdiccionales del país, sino también como una actitud propia de las entidades. Se requiere con urgencia que las entidades y los órganos electorales a los que nos referimos tengan una comunicación apropiada y asertiva con las poblaciones discriminadas. Que el lenguaje y la comunicación y la información se dé respetando su lengua, su lenguaje y su escritura. Que los puestos de votación sean accesibles, que haya diseños universales de los cubículos en los que, por ejemplo, las personas con discapacidad o las personas con talla baja puedan votar. Que haya funcionarios, funcionarias y agentes del proceso electoral capacitados para entender la diferencia. Si bien nosotros desde aquí, desde el nivel nacional, proferimos y manifestamos nuestra intención de garantizar la igualdad a las poblaciones, a toda la sociedad debemos garantizarle la igualdad y debemos establecer procedimientos para que esa igualdad sea efectiva. Es importantísimo que nosotros como entidades y órganos del Estado hablemos en un mismo lenguaje en todos los territorios y que tengamos claro que las poblaciones que han sido discriminadas históricamente no están asentadas en un mismo territorio, sino que ellas están distribuidas por todo el país.
lo que significa una actitud territorial mucho más profunda y mucho más grande. Nosotros no vemos una dinámica igual en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y las grandes ciudades que la dinámica que se vive en Paratebueno, en una cantidad de municipios del país que es totalmente diferente y que tiene condiciones geográficas y culturales totalmente diferentes. Pero aquellos municipios y ciudades que tienen esas diferencias tan profundas o tan diferentes a las de las grandes ciudades, tienen poblaciones, tienen comunidades indígenas, tienen población LGTBI, tienen mujeres, tienen población afrocolombiana y tienen personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que la intención del Estado a través de los órganos electorales debe entender la magnitud de ese enfoque territorial. Entonces, la democracia debe tener un enfoque basado en derechos, que eso nos garantiza la justicia, pero también tiene que tener un enfoque territorial profundo para que Colombia pueda mirar y verificar desde todos sus ámbitos la concreción del derecho a la igualdad. Es una acción, un accionar y una necesidad urgente que tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría se articulen. Eso no es un capricho de funcionarios, eso es una necesidad y una obligación constitucional. Deben articularse en favor obviamente que en favor de la democracia, que es el principio fundante del Estado, pero sobre todo en aquella promoción de la igualdad para que todos podamos hacer que la democracia sea real y efectiva. Desde Suecia estamos orgullosos de ser socios de la MOVE en este nuevo ejercicio democrático. Suecia ha sido un socio de Colombia para la paz y el desarrollo sostenible desde hace más de 2 décadas y por eso hemos apoyado a la MOVE desde su nacimiento en 2006. Hoy quiero en particular destacar un avance significativo hacia la inclusión que ha promovido la MOVE y es el protocolo de medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación. En diciembre de 2020, la Embajada acompañó la presentación ante el Consejo Nacional Electoral de dicho protocolo. En este momento destacamos el gran logro de las instituciones colombianas y de la sociedad civil en cabeza de la MOVE, Caribe Afirmativo y el Grupo de Acción y Apoyo de Personas Trans, para derribar los obstáculos que les han impedido a tantas personas trans de ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones y libres de discriminación en Colombia. A inicios del 2021, estas mismas 3 organizaciones, GAT, Caribe Afirmativo y la MOVE de Colombia, convocaron a organizaciones de 12 países de Latinoamérica y el Caribe para la creación del Observatorio Latinoamericano del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans, que se conformó formalmente en agosto de este año. Felicitamos nuevamente a todas las organizaciones que hacen parte de este observatorio por promover una participación democrática inclusiva. Suecia continuamente trabaja para ofrecer garantías a la población LGBTQI+. Cambios legislativos, la adopción de un principio de no discriminación e iniciativas en contra de crímenes de odio son algunas de las medidas que mi país ha implementado a través de los años. Creemos firmemente en respetar los derechos de todos, todas y todes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Esperamos que las elecciones locales de 2023 en Colombia sea un nuevo escenario para llevar a la práctica este protocolo y garantizar a la participación plena de todos los ciudadanos independientemente de su identidad de género. Les deseamos muchos éxitos a la MOVE y toda su red de organizaciones aliadas para iniciar el ejercicio de observación e invitamos a la ciudadanía y las autoridades de acompañar igualmente estos esfuerzos. Muchas gracias. El día de mañana, 29 de octubre, inician las 2 primeras actividades de dicho calendario, la inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio o residencia y el registro de comités inscriptores de grupos
significativos de ciudadanos. Con lo que podemos decir que la organización y dirección de estos comicios comenzó formalmente y que toda la ciudadanía cuenta con todas las garantías para participar en este evento democrático. Para dar cumplimiento a estas dos primeras actividades del calendario, también se han proferido la resolución número 28542, por la cual se reglamenta el trámite de inscripción de ciudadanos o cédulas, y la resolución 28795, por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por los grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y promotores de voto en blanco. Para estas elecciones, las del próximo año, siguiendo las reglas y parámetros establecidos en la ley, también se crearán nuevos puestos de votación. Con corte al 25 de octubre del presente año, podemos decir que se han creado 431 puestos urbanos nuevos y 123 puestos rurales, para un total de 554 en comparación con las elecciones de presidente de la República. Capítulo especial merece la disminución de la votación nula en las pasadas elecciones de Congreso, pues por decisión de la Registraduría y a solicitud de las comunidades indígenas y afrodescendientes se separaron las tarjetas electorales para las circunscripciones ordinarias y especiales, tanto en Senado como en Cámara. Dicha decisión representó una disminución de 360.954 votos nulos en Senados de 2022 comparado con el 2018, y una disminución de 752.732 votos en Cámara, con una disminución total de 1.119.090 votos en las elecciones de Congreso. Es decir, que le arrancamos casi 1.120.000 votos al voto nulo, que no elegían a nadie y que por ende era una participación no efectiva. En otro ámbito, pensando en la participación de diferentes sectores y grupos poblacionales, radica en garantizar la accesibilidad a personas con grado de discapacidad, como también lo señalaba la magistrada Alba, como por ejemplo elaborando material pedagógico en lenguaje braille para las personas invidentes, o la puesta en disposición de la ciudadanía de cubículos con un diseño especial para personas con capacidad. También se está trabajando en una estrategia de comunicaciones y capacitación robusta para todos los actores del proceso electoral por diferentes medios presenciales y virtuales. Por eso esperamos que para las elecciones de 2023 se realice un ejercicio juicioso y coordinado entre la organización electoral, la MOE y las demás organizaciones nacionales e internacionales acreditadas, en que cada uno, asumiendo su rol y función, garanticen la participación de la ciudadanía en el desarrollo de todas las actividades del calendario electoral. Y entramos en modo de elecciones 2023 en una coyuntura difícil para el país, con una economía en crisis que va a tener unos efectos negativos en el desarrollo del ejercicio democrático interno. Ustedes saben, tenemos problemas heredados de la pandemia. Nosotros importamos 14 millones de toneladas de alimentos. Ahí se ha disparado el dólar, lo que implica que el bolsillo de los colombianos va a ser golpeado gravemente. Y la deuda externa muestra que es millonaria, se va a disparar también. Significa que la democracia política, la democracia electoral, no va a tener suficiente músculo para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los colombianos y colombianas. Entonces las elecciones del 2023 pueden ser una ventana para transformar los territorios, para realizar los cambios que nos permitan elegir nuevos gobernantes a nivel territorial que le den satisfacción o que interpreten para solucionar las necesidades que corroen la calidad de la vida de la gente, de las poblaciones a nivel
de cada uno de los territorios. Y ahí digo esto porque eso supone, desde todo punto de vista, que este marco, esta realidad, la enconada disputa del poder local, donde la alcaldía y la gobernación son botines por parte de las microempresas electorales locales. Es un botín por el cual pugnan permanentemente en cada proceso electoral. Van a llegar entonces con mayor fuerza dineros públicos y dineros calientes en esa disputa por el poder local. Sobre todo que ahora se suma un nuevo actor político que no existía anteriormente en esa disputa. Es allí donde nuestra democracia flaquea. Son esas situaciones que estamos encontrando, sobre todo en las regiones, en este tipo de elecciones, donde nuestra democracia queda en entredicho. Pero ahí estaremos desde la misión de observación electoral. Ahí estaremos desde la institucional, con las instituciones haciendo una suma positiva para garantizar que estos procesos, que estos comicios sean lo suficientemente transparentes y garantistas. En estas elecciones, en esta coyuntura, el bien público más preciado de los colombianos y colombianas, la paz, volvió como el sol en verano, más ardiente y más radiante. Y cuando se dan estos procesos de negociación, es cuando se incrementan los hechos de violencia. Vamos a enfrentar entonces en estas elecciones el incremento del asesinato de líderes y lideresas. Vamos a enfrentar los temas de desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, las amenazas, la presencia permanente de grupos armados ilegales. Esa es la realidad que nos espera y para eso también vamos a estar nosotros presentes, buscando que realmente nuestra democracia sea garantista para el ejercicio de los derechos ciudadanos y sobre todo para que puedan escoger los mejores gobiernos para los próximos 4 años. El ejercicio nuestro no es un ejercicio fácil, de ninguna manera. Nosotros nos hemos comprometido a dejar transparentemente la imagen del amor en todos nuestros actos y nuestras acciones. Y para ello vivimos una tensión permanente entre ejercer nuestros derechos ciudadanos contenidos en el artículo 40 de la Constitución, que podemos construir partidos, que podemos hacer campañas y ser estrictamente neutros para garantizar que la democracia funcione de mejor manera y para que la MOE sea un organismo confiable, que desde la sociedad civil estamos haciendo un gran aporte al fortalecimiento de esta democracia. Es ahí entonces el sacrificio que también hacemos nosotros y el aporte que le estamos haciendo desde la misión de observación electoral al desarrollo de los comicios electorales en este país desde el año 2006. Alejandra Solo representa, expresa todas estas inquietudes que nosotros traemos desde los territorios a nivel nacional. Porque nuestras elecciones tienen que ser transparentes y garantistas. Y deben serlo, como lo decía la magistrada, deben serlo desde el punto de vista que garantice la participación de la pluralidad social, poblacional
y teniendo en cuenta el aspecto territorial. En eso también nos estamos casando desde la MOE y también hemos abogado por un cambio sustancial en la arquitectura institucional del sistema electoral colombiano. Y lo hicimos desde que participamos en la misión electoral especial cuando el Acuerdo de Paz del 2016. Sin embargo, el Congreso de la República, que le compete aprobar la ley, la nueva normatividad, nos ha dado ese paso fundamental que permita no solo modernizar los partidos, que son los pilares de la democracia. Sin partidos y movimientos políticos no funciona ninguna democracia, sino también modernizar la institucionalidad para brindar al ciudadano común y corriente y a todos de que estamos frente a una institucionalidad transparente y garantista. Hemos abogado por separar absolutamente la institucionalidad de la política, que el Consejo Nacional Electoral, que los tribunales electorales no dependan del Congreso de la República, que tengan otra fuente. Pero no hemos podido lograr eso. Pero vamos a seguir persistiendo porque nuestra democracia tiene que fortalecerse desde el fortalecimiento de su institucionalidad, desde la modernización no solo de los partidos, sino también de la institucionalidad del sistema electoral colombiano. Pero aún así, no obstante eso, reconocemos que desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, también se desarrollan ingentes esfuerzos por rodear a las elecciones de procesos garantistas y transparentes. Compañeros, compañeras, señores autoridades, Alejandra, nosotros a partir de hoy y queremos dar fe que le vamos a apostar para que estas elecciones de 2023, donde se disputa el poder local y departamental, sean lo más ampliamente garantistas y transparentes. Y lo vamos a hacer con un despliegue de la observación en cada uno de nuestros territorios, interpretando las necesidades también y, sobre todo, el talante, las singularidades que se presentan en cada uno de estos. Tengan la certeza, no duden que en materia de fortalecer los procesos electorales, en materia de fortalecer la democracia electoral, en materia de construir paz, porque estas elecciones nosotros las identificamos que tienen que ser unas elecciones sin violencia, son elecciones para aportarle a la construcción de la paz que tanto reclama nuestro país. No duden bajo ningún momento de que la MOE, desde el equipo nacional, con las coordinaciones regionales, para hacer efectivas estas elecciones garantistas y transparentes, vamos a estar en primera línea. Muchas gracias. Patricia, gracias. Vean, yo tenía un discurso preparado, obviamente. Me iba a meter en los temas políticos, iba a hablar de código electoral, iba a hablar de la reforma política electoral, iba a hablar de la necesidad de generar controles, iba a contar que veníamos desde observar en procesos con conflicto, que observamos cuando estaban los paramilitares, que observamos cuando estaba la guerrilla, que hemos observado y seguiremos observando en medio de paro armado, de los debates que se están dando en el Congreso, de la necesidad de la transparencia, la financiación de las campañas políticas, del impacto que tiene para el próximo proceso electoral $1 que está llegando a los 5.000 pesos, que nos va a hacer casi que absolutamente imposible poder romper la relación entre ilegalidad y política. Yo iba a hablar de todo eso, pero después de escuchar a Freddy no hablar de eso, creo que van a perder de verdad la puesta en las cámaras. Porque lo único que yo puedo decir es que el próximo año vamos a seguir observando con ojos de mujer. Que el próximo año vamos a seguir observando con la piel y la ropa de la diversidad,
de los hombres y de las mujeres trans, que el próximo año vamos a seguir observando desde la necesidad de ajustes razonables que requiere la población que tiene algún tipo de discapacidad, que el próximo año vamos a observar desde el color de la piel y de la tierra, porque vamos a observar con ojos también de la población étnica, que estoy viendo los ojos y las caras y las sonrisas de mis compañeros y de mis compañeras que a partir de hoy van a salir a caminar el Catatumbo, Arauca, Chocó, el Pacífico colombiano, la sierra, las selvas, del Bichada, del Putumayo, del Amazonas, que van a llevar las voces a San Andrés, al Meta, a Boyacá, al Bajo Cauca antioqueño, a Montes de María, al Canal del Dique, que se van a mover por Bucaramanga, por la región de Comuneros, que veo las caras de quienes coordinan de verdad la observación electoral, que me siento absolutamente orgullosa de que ustedes sean mis jefes. Empezamos hoy y declaro abierta la observación electoral 2023 y una vez más estos hombres y mujeres ponen al servicio de la democracia colombiana sus ojos y sus oídos. Vamos para el 2023, en la calle nos vemos.